Comenzaré esta peica contando la historia de dos hermanos. Esta historia es de Juan y de Sofía. Es una historia verdadera que yo he podido mirar y he aprendido también de esta historia un dolor que causa en el corazón. Juan y Sofía son dos hermanos ya ancianos. Aunque viven en la misma ciudad, ellos no se ven con frecuencia. A veces pasa 2, 3 y a veces hasta 4 años que no se miran. Juan es un buen cristiano que asiste a su iglesia, está involucrado en diferentes ministerios, sirve al Señor con pasión, pero no le gusta ir a visitar a su hermana Sofía. Y no es porque no la quisiera a Sofía, la quiere muchísimo a su hermana. Han compartido tiempos de su infancia, tiempos de dolor. Y justamente ese dolor les mantiene unidos en el corazón y al mismo tiempo distanciados. Y no le gusta ir a visitarle porque cuando la mira vuelve a vivir, vuelve a revivir ese dolor que vivieron en su infancia. Una infancia de mucha escasez, mucha pobreza, violencia, además de maltrato y abandono. De modo que los años van pasando, como les dije, ya son ancianos estos hermanos. No es que no se amaran, sino que el dolor que existe en sus corazones no les permite disfrutar esta relación de hermanos, vivir una vida fraternal, disfrutar de la hermosura de comer con la familia, con los tíos, con los primos. Esto les cuento de los dos hermanos, pero en toda su familia en realidad tienen esta falta de unidad y da mucha tristeza. Yo la he visto, es muy vívida esta historia. Los años van pasando y Juan tiene el corazón quebrantado, resquebrantado, como dice él mismo. Ama a su hermana, quisiera estar más tiempo con ella. Cuando se miran, la abraza profundamente y lloran juntos. Pero ese dolor les impide. Tal vez a nosotros nos ocurre o le ha ocurrido a usted. Entonces, vayamos a nuestra Biblia. La Biblia también nos cuenta la historia de dos hermanos. Estos hermanos son sumamente famosos. En Génesis encontramos la historia de Caín y Abel. Busque su texto, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos hasta el número 10. Cuando usted la tenga, me dice, por favor. Tómese su tiempo. Si es que tiene su libreta, su lápiz. Si no apuntamos, ocurre que nos olvidamos. El Señor nos dice muchas cosas maravillosas en nuestro caminar, en nuestros tiempos de oración. Pero la falta de un hábito de llevar una libreta y un esfero nos hace perder de cosas maravillosas que el Señor nos habla al oído. Entonces, ¿ya tenemos el texto? Ya tenemos el texto. Amén, amén. Estoy un poco sorda hoy. Muchas gracias. Leamos juntos. En Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí vieron que me fui al capítulo 1? Vamos al capítulo 4, 1 y 2. Ya les hice perder porque se volvieron, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Dice. Dios mío, qué vergüenza. Bien, vamos al capítulo 4, el 1 y 2. Ahora sí, vamos, ya estamos. Y dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Verso 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra.
Creo que es la historia más contada. Yo suelo decir que hasta mi abuelita lo sabía, ¿no es cierto? La historia de estos dos hermanos, Caín y Abel. Recordemos que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahí nos cuenta los inicios. Es el inicio de todo. Y dice que el Señor creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y por su palabra empezó a decir que se creara. Y también después de haber creado este lugar precioso, creó al hombre y a la mujer. En este lugar precioso los puso para que administraran este bello lugar, el paraíso, el Edén. Y les dijo, de todo lo que hay en el huerto pueden comer. De todos los árboles, de todos los frutos de los árboles pueden comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no tocarás, dice. Porque el día que de él tocara, ciertamente morirás. Todos sabemos la historia que Adán obedeció o desobedeció. ¿Obedeció? Desobedeció. Y ahí entra esta triste historia, ¿no? Que Adán desobedeció y comió del fruto que le dijera el Señor, no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. A causa de eso fueron expulsados, tenían que salir del huerto del Edén para vivir una vida de dolor en adelante. La tierra fue maldecida por causa del hombre, dijo, la tierra será maldita por tu causa. Cardos y espinos te va a producir, con el sudor de la frente comerás el pan, porque has sido tomado del polvo y hasta que vuelvas al polvo, ¿no? Entonces, así es, hemos hablado un poquito del contexto de este libro de Génesis. Y de este capítulo del 4, el 1 y 2 que hemos estado leyendo, nace el primer hijo, el primogénito de esta pareja. Y él se llama Caín, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Eva cuando vio a este niño? Por voluntad del Señor he concebido y dado a luz a este hijo. Caín significa adquirido, significa poseído. También nace el siguiente hijo. Después de un tiempo concibió y dio a luz a Abel. Aquí vemos que es el origen de los primeros dos hijos que nacieron fuera del Edén. Ya durante la expulsión del huerto, con dificultades del ambiente, nacen estos dos de la primera familia, de la primera pareja. Los dos primeros hijos, todo primero, ¿no? Ahí va el origen. Vamos a estar leyendo los siguientes versículos del 3 al 7 y vamos a estar mirando lo que Dios nos habla en él. En el verso 3 nos dice, andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, ahí estamos, ¿sí seguimos la lectura? Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás.
Ahí vemos que es la primera, la Biblia nos registra la primera ofrenda que estos dos hermanos llevan para adorar a Jehová, para rendirle culto. Caín, y hemos visto que era labrador de la tierra con gran esfuerzo, con el sudor de su frente, bajo el sol, porque cuesta sembrar. Y como la maldición dijo, cardos y espinos te producirá la tierra. Sabemos que la tierra ahora, cuanto más los años han pasado, la tierra necesita fertilizantes, necesita una serie de cosas para producir el fruto. Y Caín decide llevar de los frutos para adorar a Jehová, para darle gracias al Señor. También Caín él era pastor, recuerden, ¿no? Que Abel era pastor de ovejas. Él también dice, pero hay una característica en Abel. Dice que él llevó de lo mejor de sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Entonces, cuando adoran de esta manera, empieza a darse cuenta y a explicar. El texto mismo nos explica la razón del por qué Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué no miró con agrado? Porque al parecer Caín lo llevaba por cumplir. Que Dios nos libre de estar haciendo las cosas por cumplir, porque ya sabemos lo que debemos hacer. Oh Dios, que Él ponga en nuestro corazón la gratitud y nosotros decididamente, como decía el apóstol Pablo, que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así Abel llevó esta ofrenda al Señor de lo mejor, de lo selecto. Él preparó, él no fue por cumplir, que agarró lo que pudo. Tengo que ir al culto, llevo mi Biblia y me voy. Que preparemos antes de venir un tiempo de oración. A mí me va mejor cuando antes de venir yo he tenido un tiempo de adoración y de alabanza, y entonces siento que estoy en la gloria del Señor adorando con cada uno de ustedes. Pero cuando me he levantado tarde, me apuro y vengo, ya empiezo a ver que canta mal, que el predicador se equivoca o que debió haber hecho de esta manera, que la interrupción. Pero cuando adoramos y cuando nos preparamos para rendir culto, alabanza a Dios, sentimos la presencia, la gloria de Dios, la comunión de adorar en conjunto. Porque la palabra nos dice que nunca debemos dejar de congregarnos. ¿Hay sueño tal vez hoy? ¿Será que ya está dando hambre? Pues la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de todo qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días comemos café, almuerzo y merienda, y Dios ha sido bueno, que no nos ha faltado nada. Pero nos hace falta lo más importante, el pan de vida. Y este es el pan de vida que el Señor está dando. Entonces vamos viendo y meditando en todo esto del texto, ¿por qué al Señor no le agradó la ofrenda de Caín? Y hemos visto porque probablemente lo hizo por cumplir, y el Señor, que mira el corazón, no miró con agrado, pero de Abel sí. Entonces Caín, ¿qué le pasó a Caín? Dice que se llenó de ira, de enojo, frustración. Recuerdo una vez que un niño dijo, claro, tiene sus preferidos. Un niño decía eso, porque se sentía relegado, se sentía rechazado.
y no porque la persona lo hiciera, sino porque había un dolor en su corazón o nuestra naturaleza mismo que empezamos a mirar mal. Entonces Caín empezó a sentir esto, pero el Señor le da la oportunidad de meditar, de pensar. Reflexionando sobre el verso 6 dice, sin embargo el Señor no le deja solo a Caín, le va a hacer una serie de preguntas para hacerle reflexionar. Le dice, Caín, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Nosotros que leemos este texto en minutos, pensamos que esto es en ese mismo instante, quizás en una media hora, una hora, pero probablemente pasaron algunos días. Y Caín ya estaba con ese ardor, con esa envidia, con esa ira en su corazón, maquinando, dice, con premeditación y alevosía, dicen, ¿no? Entonces él ya estaba maquinando, qué rabia, ¿por qué el Señor mira con agrado las ovejas? ¿Acaso no traje yo también del campo? En eso el Señor se acerca para decirle, Caín, ¿por qué? ¿Acaso dice, si haces lo bueno, ¿no serías enaltecido? Le hace esas preguntas, reflexiona, Caín, y te voy a decir algo, le dice el Señor, le advierte antes que venga lo peor. Le dice, sin embargo, el pecado está a la puerta, está golpeando a la puerta de tu corazón. Pero no queda ahí, sino dice, sin embargo, tú puedes vencer. Tú puedes enseñorearte del pecado. El pecado no va a tener poder sobre ti. No le des cabida a ese enojo, a esa ira, a esa envidia, a esa amargura. No lo hagas, dice. Entonces no es que el Señor le haya dejado solo. Se acerca a hablarle. Caín, en otras palabras, para. No hagas eso. No levantes tu mano. No te enojes con tu hermano. Reflexiona. Habla conmigo. Dios tiene la solución. Y por eso le decía, habla conmigo. Y pensando en esto también para nosotros, este principio maravilloso que fue allá en los inicios de la creación, cuando el pecado había entrado, le dice a Caín, sin embargo el pecado no puede enseñorearse de ti. Y Romanos el capítulo 6 en el versículo 14. Hermano mío, hermano querido, mi ñaño amado, si tiene un lápiz, tome nota de este texto. Romanos 6, 14 dice, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es categórico, es la verdad más grande que el enemigo no quiere que usted y yo sepamos. El enemigo quiere hacerle pensar que usted es débil, que usted no puede con esa tentación, que lo que usted hace en oculto o sus sentimientos más horribles que hay dentro de usted no los puede vencer. Pero la verdad de Dios que se acercó a Caín para advertirle y para decirle, sin embargo, el pecado no tiene poder sobre ti. Tú puedes enseñorearte, todo eso. No hagas, no vayas más allá. Para, no lo hagas. El apóstol Pablo también nos dice para nosotros, el pecado no tiene poder sobre tu vida. Cuando yo miré y dije, pues el enemigo solo me miente. La verdad es que no puede el pecado enseñorearse, yo lo puedo vencer. Y más aún nosotros que estamos en el tiempo de la gracia. Si a Caín le hablaba audiblemente el Señor, si Caín conocía y le hace reflexionar, nosotros también nos habla, nosotros a través de la palabra nos hace reflexionar, nos comunica la verdad más grande, nos dice el pecado no tiene poder sobre tu vida, no lo tiene. Cuando yo leí eso dije, Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, soy libre
el pecado no tiene poder sobre mi vida. Porque yo tenía esta gran lucha de que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso nos gusta, ¿no? Y pero cuando ve el pecado dentro de usted, cuando mira la ira, cuando tiene pecados escondidos, cuando hay pornografía, está viendo pornografía. La pornografía hoy ven los niños y niñas. Es la puerta de entrada para el mal. Y dices que no puedo dejarle. Droga, sexo ilícito, robo, mentira, engaño. ¿Y cómo es que yo soy nueva criatura y tengo todo esto? ¿Dónde está la respuesta? Me quedaré frustrado y diré, no puedo vivir esta vida. La respuesta lo dijo a Caín el Señor. Sin embargo, el pecado no tiene poder sobre tu vida. El apóstol Pablo nos dice para nosotros en la carta de Romanos, porque el pecado no se enseñorea, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estando en la gracia, Dios nos habla desde adentro. Recuerde que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él vive dentro de nosotros. Y esa semilla del bien está dentro de nosotros. Quizás tiene una guerra interna entre estas dos naturalezas, la una que quiere hacer el mal y la otra que quiere hacer el bien, pero es categórico, el pecado no tiene poder sobre usted. ¿Qué le parece esta verdad? Adórele al Señor porque el enemigo le miente y dice que usted es débil, que no puede vivir en santidad. Adorémosle al Señor por esta verdad. Él vino a librarnos, a deshacer las obras del diablo. Entonces, vemos en los versículos 8, 9 y 10. En este punto, en estos primeros hermanos, en este inicio, entra la muerte. Verso 8, dijo entonces Caín a su hermano, recuerda que ya estaba maquinando, ya había pasado no sé si días o meses después del incidente esto de la adoración y que Caín se sintió lleno de ira y de envidia, le dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano, se ensañó. Y el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué respondió Caín? No lo sé. Qué manera de responder, ¿no? Qué insolente. No lo sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano?, le dice. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Y de ahí viene el título que usted encontrará en su mensaje y en los devocionales y en el podcast, que dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¡Qué insolencia para responder! Ahora este texto maravilloso nos enseña la palabra de Dios. A Moisés ya dio el mandato, no matarás. Otros textos dicen, no te vengarás ni guardarás de rencor. El silencio nos deja escuchar la voz de Dios. Hacemos una pausa, ¿no? Sino que amarás a tu prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? Mire a su alrededor. Ah, qué bonitos son, ¿no? Le ve a su mamita, le ve a su esposito, le ve a su hermano. Qué bello.
Ese es mi prójimo, ese es mi hermano, lo más próximo. La palabra nos dice también, pues todo el que aborrece a su hermano, uy, qué duro esto, ¿no? Pues todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna. Esto nos dice en la carta de Primera de Juan 3:15. Qué confrontadora es la palabra de Dios. Pero todo esto que nos dice, no nos pide el Señor que lo hagamos algo sin habernos dado el poder para vivir esta vida santa. Nos dio su Espíritu Santo para vivir una vida nueva, una vida santa de amor entre hermanos. Ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestra vida? Quizá que cuando en nuestra oración nos viene a nuestro pensamiento la vecina que no conoce de Cristo, nuestro compañero de trabajo, un compañero de estudios, mi suegra, mi primo, mi esposo o mi esposa, mi hijo o mi hija. Que el Señor resuene en nuestro corazón y diga, ¿dónde está tu hermano? Entonces, lo que quisiera decir es que en este momento que el Señor ponga en su mente y que usted pueda decirme, Señor, hazme consciente de mi mundo. ¿Cuál es mi mundo? Ya hablamos, mi compañero, mi compañera, mi vecino, aquel que me encuentro en el bus todas las mañanas. Ese es mi prójimo. Ahora, es muy importante cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo vivimos? A mí me gusta mucho pensar cuando voy en el bus, continuamente todos los días salgo en bus, ¿cómo trato? ¿Cómo me comporto? Si no le obedezco al controlador que me dice, señora, pase atrás, pase. Uy, qué ganas de pegarle, ¿no? Porque ahora me dice, pase, por favor, pase. No me está diciendo pase, por favor. Me está ordenando, es más, me está agrediendo, pase para atrás. Uy, qué ganas de pegarle. Pero yo me digo, ¿y si hay alguien aquí alrededor y me ve en la iglesia? Peor aún que yo tengo la red en mi casa y de pronto le invitan a esa persona y se encuentra conmigo, ¿creerá en el Señor? No creo. Decía, hipócrita me diría. Uy, si yo le vi en el bus. Uy, si yo le conozco a esa señora. Cuidemos nuestro testimonio. Que en nuestra vida se refleje el carácter de Jesucristo. Otra forma de aplicar es, seamos un oído presto para escuchar. Los expertos dicen que si algo te viene a tu mente, hazlo. A veces nos viene a la mente que no he hablado hace tiempos con mi hermana, o con un hermano de la iglesia, o con X persona. Coja su teléfono, mándale un mensaje o llámele. No sabe lo vital que es como una transfusión de sangre eso. A veces el hermano está tan afligido que le entra la llamada y dice, gracias por haberme llamado. Entonces se siente valorado, amado, importante. Una llamada ha evitado suicidios. Qué importante es hacer una llamada, un mensajito. Quizás lo más conocido de mí, escuchen, es el tomarme un cafecito. Una hermana me decía, ¿usted cuántos cafés se ha tomado? Porque cada vez que habla dice, venga a tomar cafecito. Pues sí, los cafecitos son milagrosos. Los cafecitos me hacen unir con las personas, conocer, compartir. Y si le digo a alguien, vendrás para tomarnos un cafecito, hace tiempos que no me he tomado. Y el Señor hace milagros en eso porque tomamos café. Algunas veces he tenido la práctica de hermanos que están solos, de decirle después del culto, vamos a mi casa, vamos a almorzar. Mi esposo Diego, que está ahí, que siempre
quizás en mi caminar se ve a veces invisible, aunque en las redes le conocen porque vamos a dejar en el carro y todo. Digo, Diego, vamos a comprar. Y vamos a comprar un pollito, comemos, vemos televisión. Y esa persona en lo posterior ama al Señor con toda su alma, su mente y su corazón. Y es siervos poderosos en el Señor, porque empieza con esto de comer. Y porque esto es bueno, mis hermanos queridos. Esto es agradable a Dios. En el Salmo 133, que es hermoso este salmo, dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en comunión. Y el óleo suena a la unción del Señor. Es como el aceite de la unción, dice que baja por la cabeza de Aarón, que era el sacerdote, y que cae por la barba y que le riega. ¿Estará el Señor y su Espíritu Santo cómodo dentro de nosotros, puesto que somos el templo del Espíritu Santo, si vivimos una vida en comunión? Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Apláudale a su Señor, a mi Señor, a mi Dios, al que me amó, al que modeló para que yo lo hiciera. La voz del Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen, Jesucristo es nuestro modelo de vivir. Si piensan en todo lo que sufrió, ¿no? En la cruz por nosotros. Y nos amó. Así nos manda a nosotros. Y nos manda a hacer algo que sí podemos hacer, porque en el libro de Romanos, si maneja rápido el libro de Romanos, abra en el Nuevo Testamento, Romanos 5:5. Ábralo rápido para yo no decirle, que usted lo lea mejor. Ahí estamos buscando, busquemos. Al leer la palabra de Dios a mí me gusta la impresa, porque sé en qué página está subrayada, está pintada, está puesta con fechas. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Ya tenemos. ¿Qué dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No hay excusa, dígale amén, eso estuvo lindo. ¿Qué dice Romanos 5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Ya no hay otro amén? Ah, que esa sonrisa, qué bonita. Amén, dice, qué bonito. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Y qué dice que Dios es? ¿Qué es Dios? ¿Y quién está dentro de nosotros? ¿Ah? Estamos con hambre. ¿Quién es Dios? Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo vive en mí. Así es que todo el amor del mundo está dentro de mí. Hagamos uso de esa verdad. Dios está en mí. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y Él vive. Ahora, ¿cómo vivimos prácticamente? Entonces, una de las más que sugerencia, le digo, hermano mío, viva esta realidad. Abramos nuestras casas para ser anfitriones de un grupo Gedeón. ¿Qué es un grupo Gedeón? Quizás se diga usted. Un grupo Gedeón es un grupo de discipulado activado que se reúnen en las casas en diferentes horarios, virtuales, presenciales, capaz de que usted pueda unirse y pueda crecer dentro de la familia. Quizás se diga usted, si yo abro mi casa, pero ¿quién va a venir? No se preocupe,
Por ahí dice, no se preocupe. No se preocupe. Yo soy la persona más introvertida, más complicada. Pero la puerta de mi casa está abierta y es el Señor quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Son otros hermanos que dicen, vengan acá a este lugar. En la casa de mi familia, Diego, mis 2 hijos, a través de los años hemos visto milagro tras milagro. Ver cómo la gente nace, crece, se desarrolla y continúa con este maravilloso proceso de discipulado. También aquí en la iglesia fue un tiempo de capacitación para los guías de red. Si ustedes siente eso que arde en su corazón, porque tiene que arder en su corazón, porque para eso nos llamó el Señor, para ser discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Equípese, mi niño querido. Equípese, mi hermana querida. Pregunte a la pastora Karinita, ¿cuándo va a iniciar un curso de capacitación para guías de red? Hermano querido, esta es la mejor manera de cumplir con la gran comisión. Y no sentirse culpable como yo me sentía. Desde el púlpito predicaban que debemos predicar, que debemos hablar de la salvación. Y yo no sabía cómo. Y me sentía tan infeliz ahí sentadita en mi puesto y me decía, ¿por qué anda usted calentando en su asiento? Traiga a otros, decía yo, qué infeliz me sentía. Pero cuando el Señor me dio esta forma de abrir la casa, qué bendición, mis hermanos queridos. Yo le invito en este momento, a cerrar sus ojos y a permitir que toda esta palabra sea escrito en las tablas de su corazón por el poder del Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos queridos. No sé si gusta pararse mejor, capaz que se duerme si está sentado. Parémonos para adorar al Señor en oración. Tuvo difícil pararse. Elevemos nuestra gratitud y nuestra oración al Señor. Amantísimo Señor, Dios de los cielos, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Nadie es como tú, Señor, y hemos venido para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu voz, para que nos instruyas, Señor. En esta mañana nos has recordado que el pecado no se enseñoreará sobre nuestra vida, que debemos estar conscientes y darte a ti, Señor Dios, nuestro corazón, nuestra vida y nuestra decisión para responder, ¿dónde está mi hermano? Líbranos de decir, ¿soy yo acaso? Guarda de mi hermano. Señor Dios, estás poniendo en mi mente en este mismo momento, quizás mi madre, quizás mi suegra, mi hermano, mi primo, mi vecino, ese compañero de trabajo que tanto quiero y he compartido tantos años. Padre, oro para que pongas en mi palabra. Hoy decido obedecerte, Señor, a comunicar, con mi vida, Señor, con mis actos, dar testimonio que soy tu hijo. Y cuando me des la oportunidad, decir que tú le amas a él, quiere darte vida eterna, decir a mi amigo, a mi hermano. Padre, muchísimas gracias por esta palabra, gracias por tu instrucción. Tú eres nuestro Padre, nos instruyes cómo vivir en esta tierra. Te alabamos, Señor, te alabamos, te damos gracias. Damos gracias, gracias, Padre amado. Gracias, 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 Señor. Amén. Apláudale.